Estamos de regreso, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Hoy es viernes de mesa de análisis en donde estaremos tocando un tema que sin duda ha sido la agenda de toda la semana, un tema en el que todos han opinado y muchos, la verdad es que muchos desconocemos a profundidad el tema de la reforma laboral. Las redes sociales se han convertido en un fenómeno, sobre todo para las izquierdas, para atacar una reforma laboral que en pocos minutos más estaremos discutiendo y analizando, porque se hablaba, y lo ponemos sobre la mesa, de sueldos por hora de 7.7. De entrada es importante reconocer que esto que se vaya a pagar de manera inicial sueldos por hora no significa que se vayan a pagar sueldos únicamente de 7 pesos con 70 centavos. El tema de la reforma laboral ayuda o perjudica a los trabajadores, ayuda o perjudica a los empleadores, es el tema que estaremos discutiendo el día de hoy. 1629595 es la línea telefónica y lo invitamos a que usted también participe con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a Alan Capetillo, Claudia Marín, su servidora Alejandra Peña. Bueno, mira, Alejandra, yo creo que es un tema que se viene discutiendo dentro de las llamadas reformas estructurales durante prácticamente una década en México. Es una reforma que ha sido detenida fundamentalmente por cuestiones políticas. Es un tema que toca muchos intereses creados, fundamentalmente sindicales, pero también es atacar la base discursiva de una parte de la izquierda. Esta reivindicación de las luchas obreras que viene desde luego desde una lógica marxista, lucha de clases y todo este tipo de dialécticas, que están en la base del discurso de la izquierda. Y eso polariza mucho, se presta mucho para la retórica, para la demagogia abiertamente. Y para la malinterpretación. Y para la malinterpretación. Por ejemplo, en el tema de los salarios mínimos en general, tanto el salario mínimo de una jornada de trabajo como el salario mínimo de una hora. Aparte de que son muy pocas personas en México las que perciben el salario mínimo, hay una falacia implícita en decir que el salario se puede fijar por decreto. Como si un salario que una persona devengara tuviera algo que ver con que la ley diga que tiene que ganar esto. Todos sabemos que los salarios en realidad se fijan en atención a la capitalización, a la capacidad productiva que tiene un país a través de sus trabajadores y qué tan productivos son. El problema con la reforma laboral en México, o con el derecho laboral mexicano, es que siempre ha sido un derecho laboral muy rígido, que ha pretendido a través de decretos, a través de leyes, a través de reglamentos, solventar cuestiones que tienen que solventarse en la dinámica diaria de las empresas por ser más productivas, más eficientes, que generan muchos mayores bienes y servicios que se reflejan en mejores salarios. La diferencia entre México, por ejemplo, y Estados Unidos, no es que en México tengamos un salario mínimo de tantos o en Estados Unidos tengan un salario mínimo diferente. No, la diferencia no es esa. Un trabajador en Estados Unidos gana más porque en Estados Unidos son más productivos, y son más productivos porque tienen un ambiente institucional que permite que haya mucho mayor competencia, mayor competitividad. Esa es la diferencia brutal que no hemos entendido. Aquí seguimos creyendo que son las leyes y la inspirada voluntad de los legisladores los que puede transformar la realidad económica, y no entendemos que la realidad económica viene definida por un correcto diseño institucional para que las personas salgan día a día a competir y a innovar y a ser productivos. Lo que es un hecho es que en esta reforma laboral aparentemente ya va avanzando, a comparación de las anteriores propuestas que eran boicoteadas y que en algún momento recordamos lo del presidente Calderón, que le dijo, bueno, no va la mía, pero va la de ustedes, a los del PRI, que también le echaron para atrás, pero en esta ocasión creo que va un poquito Pues hoy más tomaron adelantada. la tribuna, el día de hoy las izquierdas toman la tribuna en seguimiento a lo que hacían estos plantones. Pero que también no beneficia nada de ese tipo de Es que aparte acciones. no queda muy claro qué es exactamente lo que pelean. Porque, por ejemplo, la parte más discutida que ahorita en este momento es la parte sindical. Claro. Y la parte sindical, básicamente, yo entendería que un partido como el Revolucionario Institucional, que se construyó a partir del corporativismo, pues pudiera tener un problema al interno, porque sabemos que al interno hay un sector obrero muy fuerte, con sindicatos, la CROC, la CROM. Uno de los personajes históricamente más relevantes del peronismo fue Fidel Velázquez durante prácticamente 50 años. Pero vemos que la resistencia a la reforma no está ahí. Finalmente el PRI, Peña Nieto, quizás en consenso con Felipe Calderón, se pusieron de acuerdo y dijeron la reforma va. Y ahora la crítica viene por el lado de la izquierda con la cuestión sindical. Y es lo que no queda muy claro, porque la reforma lo que establece es una transparencia en el manejo de recursos sindicales, que los líderes sindicales le rindan cuentas a sus propios trabajadores, y además que las elecciones dentro de los sindicatos sean verdaderamente democráticas. Que es lo único que les toca, hasta ahí.
Claro. O sea, no se ven realmente afectados los sindicatos. Y no toca a todos los sindicatos. Por ejemplo, toca a los sindicatos de industria, los sindicatos del sector privado, pero no toca a los sindicatos del apartado B, fundamentalmente los sindicatos públicos son los grandes sindicatos en México. Petroleros, maestros, electricistas, son sindicatos que no son afectados por esta reforma. Pero que de todas maneras fue un tema que se dejó fuera y que finalmente prácticamente no va a llegar ni siquiera a discusión en el Senado. Y eso te habla de la capacidad de chantaje político que todavía tienen estas organizaciones. Muchas de ellas ya están, y muchas de ellas están muy huecas, muchas de ellas en realidad no tienen representatividad. Muy pocas personas podríamos creer que el Bester Gordillo realmente representa a todos los maestros o que Fidel Velázquez representa en realidad a todos los trabajadores, o en el caso del líder de Telmex, por ejemplo, este diputado Hernández Juárez. Vemos que son liderazgos burocráticos que sí manejan recursos, que sí tienen capacidad de movilización, que sí llenan las plazas, porque muchos de los acarreados que vemos en los mítines de todos los partidos políticos, pues son trabajadores que son llevados por y que al final líder, se traduce en votos para una institución política, son los que no tocaron. Y ahí el punto es hasta qué punto están sobrevaluados políticamente y que un presidente o tanto entrante como saliente tengan la capacidad y el ánimo de enfrentarlos y decirles pues hasta aquí llegó y hay que modernizarse. Y lo que nos cuesta a nosotros tener ese tipo de sindicatos al final del día. Nos cuesta millones no nada más lo que se llevan ellos en la opacidad de sus cuentas, sino la falta de productividad, la falta de competitividad en la que meten al país. Y que se convierten en estas empresas familiares en muchos de los casos. Y terminan por ser verdaderos monopolios de una persona. Claro. Donde una persona puede monopolizarse durante 30, 40 años. Tenemos casos claros como el Bester Gordillo. Que nada más decía Dios, pero siempre y cuando los maestros así Romero de Champs es otro caso. Bueno, a quien además se le ha dado la vicecoordinación de del petróleo en México por parte de... Y lo verdaderamente aberrante es que muchos de ellos tienen que morirse para salir de sus puestos. Finalmente, Alan, como analista, ¿consideras que es un retroceso o es un avance la reforma laboral como prácticamente quedó el día de hoy, aprobada prácticamente en el Congreso? Yo creo que pudo ser mejor, creo que es un buen intento, creo que es un buen avance, creo que va en la lógica de hacer al país más productivo. Y nada más tienes que ver las reformas que intentan hacer, por ejemplo, en España ahorita, que es una reforma parecida, que no pasa porque tiene un problema también allá sindical muy fuerte. Pero es, por ejemplo, Alemania, que tiene un modelo parecido al que se intenta implantar, que es el país que en Europa está mejor sorteando la crisis europea. O sea, tú ves a nivel internacional los países que más nivel de vida generan, que más riqueza generan, que más productivos, que más competitivos son aquellos países donde la mano de obra, los trabajadores pueden tener una flexibilidad, es decir, pueden ir de una parte de la economía que se deprime a otra parte que está en abundancia, que está en auge, y no como ahorita que despedir y contratar es tan difícil que cuando un trabajador pierde el empleo va a ser muy difícil que encuentre otro trabajo. Claro. Eso es el problema de la rigidez laboral, el problema de que tengas altos pasivos cuando contratas a alguien y también incluso para el despido, que tú rigidizas la economía y en una economía cambiante, dinámica, como es la del siglo XXI, globalizada, con una competencia internacional muy fuerte, pues terminas por anquilosarte, por ser demasiado lento en las transformaciones que la propia dinámica económica necesita. Y finalmente, pues la economía se trata de lo que la gente demanda. Claro. Y el problema de estos líderes sindicales es que pretenden que la gente demande lo que ellos son capaces de producir en una dinámica del siglo XX, no del siglo XXI. Y lo que sí es un hecho es que urge una reforma laboral aquí en nuestro país, de la cual yo también considero que es un buen avance, pero claro, falta todavía mucho en el tema de los sindicatos meterle mano. Bueno, este es el tema que hemos abordado el día de hoy. Agradecemos, por supuesto, la participación de aquellos que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales, a través de ultra.com.mx y, por supuesto, a través de la señal de Ultra Televisión. Y nosotros lo invitamos para que el próximo lunes no se pierda, por supuesto, este espacio informativo en punto de las 8 de la noche y de 1 a 3 de la tarde con Javier Solórzano. Nosotros le deseamos un excelente fin de semana. Recuerde que si toma, no maneje. Que descanse. Ellas lo dicen mejor. Gracias, Alan.
A continuación, Ultra Deportes. Esto es Ultra Televisión, aquí donde tú vives.